Arrancamos la segunda jornada del Congreso de Economía Austríaca con David Sanz-Bas, que es doctor en Economía y es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. Y nos va a hablar de la medición de la globalización, un enfoque austríaco, desmintiendo esa idea de que a los austríacos les da repelús el trato con los datos. Así que, David, cuando quieras. Muchísimas gracias, José Carlos, por esta invitación. Muy buenos días a todos. Es un honor poder estar en este congreso organizado por el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín, que son dos instituciones que también, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Quiero presentaros un paper que hemos preparado entre varios profesores de la universidad, el profesor Miguel Echarte, Sergio Náñez y el doctor Xatés Varghese, que versa sobre un tema que es muy actual, está en boca de todos, la globalización. La globalización en los últimos meses, bueno, pues se ha puesto en cuestión, en los últimos 2 años, ¿no? Con la pandemia, está en boca de todos la idea de una posible desglobalización. Entonces, creo que en este contexto puede ser muy interesante ver cómo podemos medir si efectivamente la globalización está en retroceso o no. Y me gustaría hacerlo. Yo creo que la Escuela Austríaca tiene sus herramientas también para hacerlo y es el objeto de esta presentación. Bueno, la globalización, como bien sabéis, una posible definición de muchas que podía haber, es un proceso espontáneo de interconexión económica, social, política y cultural de las diferentes regiones del mundo. Podría haber otras definiciones, pero quizás esta es una definición amplia que pone el acento en las diferentes dimensiones que tiene la globalización, ¿no? Como es un fenómeno, la globalización, que se remonta al principio de los tiempos, como cualquier fenómeno, pues hay muchas formas de medirlo, ¿no? Igual que la inflación es un fenómeno, pues que se puede medir a través del IPC, del deflator de precios, etcétera. Hay diferentes indicadores, ¿no? Pues también la globalización ha sido muy estudiada. Entonces voy a hacer ahora un breve repaso de algunos indicadores de los más importantes que se han desarrollado para medir la globalización, este fenómeno, ¿no? Que nos acompaña desde hace tantos siglos, pero especialmente en los últimos 130 años, y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, uno muy conocido, quizás el más conocido, ¿no? Es el índice de apertura comercial, que sencillamente sumar exportaciones e importaciones y dividirlas entre el PIB. Se puede hacer entre el PIB de los países, se puede hacer entre el PIB del mundo. Y bueno, es interesante ver que efectivamente, pues en los últimos años, desde la gran recesión, hay un retroceso en estas mediciones. Tiene sus problemas y tiene sus ventajas esta medición. No me voy a meter a analizar mucho los índices, porque quiero sencillamente, bueno, explicar. Estas observaciones directas sería ver sencillamente el comportamiento del sector comercial de los diferentes países, ¿de acuerdo? Otra observación directa, cómo evoluciona la inversión extranjera directa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí también tenemos unos datos que se aprecia que desde 2008 se ha invertido menos internacionalmente. Bueno, pues sería otra posible medición que encontramos, ¿no? Otras observaciones directas que se utilizan a veces para evaluar el estado de la globalización serían los envíos de dinero internacionales, las remesas, los pagos de salarios internacionales. Muchas veces es una variable utilizada para ver, bueno, pues lógicamente las interacciones económicas que hay, ¿no? Es decir, el hecho de que haya poblaciones en diferentes territorios y que manden dinero a sus casas, pues o que haya empresas que contraten trabajadores de otros países, es un indicador claro bueno, pues de interconexión económica, ¿no? De ese fenómeno más amplio que es la globalización. Bien, se han desarrollado también mediciones un poco más sofisticadas, que son los índices compuestos. El más famoso de todos es este COF Globalization Index, que voy a explicar con un mínimo detalle para que veáis cómo son estos índices y luego vamos a ver que hay muchos otros parecidos, ¿no? Que seleccionan otras variables. Básicamente estos índices reconocen que la globalización no solamente es un fenómeno económico, sino que es, bueno, en este caso, este índice que tiene aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos políticos. Entonces, en la elaboración de este índice se seleccionan 3 dimensiones, por ejemplo, en este caso, y se les da unos pesos, ¿no? Y es más, de hecho, en este caso, el índice, los pesos no son 1/3 cada uno de los factores. Igual, pues,
el aspecto económico pues es el 39%, el aspecto político es el 33% y el aspecto social es el resto, que son 20 y tantos, ¿no? Bueno, entonces, de cada dimensión se seleccionan unas variables que todos podemos estar de acuerdo que tienen que ver con el grado de interconexión entre los países. Por ejemplo, aquí en este índice han seleccionado diferentes variables, ¿no? Pues, por ejemplo, el comercio en relación al PIB, la inversión recibida, la inversión, el stock de inversión, el portfolio de inversiones, los ingresos procedentes de extranjeros, ¿no? De naciones extranjeros, bueno, las barreras a la importación, bueno, las tarifas medias, bueno, hay diferentes indicadores, se les asigna a todos un peso y una ponderación, y de ahí se deduce pues si un país es más abierto o menos abierto, ¿no? Pues en el aspecto político, pues porque esto se hace de índices por países, número de embajadas que el país tiene en otros sitios, pues lógicamente es un aspecto de la globalización, ¿no? No es lo mismo ser Estados Unidos, que tienes embajadas en todos los países, y que ser, no sé, Chipre, que igual tienes en algún país, ¿no? O membresías en negociaciones internacionales, participación en consejos de seguridad de Naciones Unidas, luego otros indicadores sociales, pues el tráfico telefónico, turismo internacional, bueno, yo creo que son diferentes indicadores que efectivamente pues muestran interconexiones, ¿no? Entre otros países. Entonces, el país que tiene estos datos pues más elevados, pues tiene una globalización mayor. Esto se transforma en un número y se puede hacer un listado de países. Se puede decir, pues este país está más globalizado que este otro, ¿no? Y podemos incluso ver la globalización media y si baja o no baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues se ve un gráfico de 2018, bueno, 2019, entonces, de este indicador, cómo ha evolucionado y bueno, pues aquí se ven pues las diferentes dimensiones económica, social y política y luego pues la media, ¿no? El overall. Bueno, entonces todos estos índices que voy a presentar son similares. Sencillamente es un poco de hecho es más, este COF Globalization Index no es el primero, de hecho el primero es el primero que pongo aquí, pero bueno, hay algunos de estos índices que se crean en un momento dado, pero luego no se actualizan. Entonces este COF Globalization Index sí que tiene actualizaciones periódicas. Bueno, pues entonces aquí veis diferentes propuestas que recogen diferentes dimensiones, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hay uno, pues integración económica, contacto personal, conectividad tecnológica, participación de en la política de la comunidad internacional, este es el primero, ¿no? El CSGR, la dimensión económica, social y política, que, bueno, parecido, porque aquí todos van haciendo como mejoras, ¿no? O ponen el acento en aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que este Maastricht Globalization Index tiene pues la dimensión ecológica, ¿no? Dice, bueno, pues es una dimensión adicional o tecnológica, pues que no está explicitada en otros, ¿no? Luego hay otros que igual tratan de decir, bueno, vamos a ver, sí, vale, este país tiene relaciones con otros países, pero vamos a meterle un factor para que ver si estas relaciones hay un factor cercanía, ¿no? Es decir, que igual un país tiene muchas relaciones económicas, por ejemplo, Bélgica con otros países, pero claro, es lógico porque está en un sitio, con muchos países frontera, ¿no? Pero bueno, tiene relaciones con Taiwán, tiene relaciones con Japón, o sea, es decir, que hay obviamente correcciones, ¿no? Para intentar medir la globalización. Bueno, como digo, son diferentes propuestas. Luego, por ejemplo, DHL tiene su propio índice, esta empresa de mensajería, donde habla sobre el flujo de información, comercio, personas, el tránsito de personas, etcétera. Luego hay otros, pues por ejemplo, el Global Index Economic Openness, pues se centra muy en lo económico, por ejemplo, y entonces habla sobre si una economía tiene buenas instituciones de apertura internacional, ¿no? Entonces hablan de la gobernanza, bueno, como digo, son diferentes formas de medir la globalización. Luego el Global Index, pues, bueno, quizás un poco pone acento en lo cultural, ¿no? Luego hay otras propuestas que se centran más en otras dimensiones, pues por ejemplo, el Cultural Globalization Index, dice, bueno, vamos a ver cuál es el impacto cultural que recibe este país, pues viendo un poco la cuota de mercado de publicaciones extranjeras, por ejemplo. Bueno, pues es verdad que eso es un aspecto de la globalización, ¿no? Otro, el Urban Immigration Index, está más centrado en ciudades. Vamos a ver las ciudades que más inmigrantes tienen. Entonces esos pues se puede hacer un listado, ¿no? Pues resulta que es que Barcelona pues está mucho más globalizado que Jaén. O no, es decir, ¿no? O Tokio, en el fondo, seguramente está poco globalizado en comparación con Nueva York, no lo sé, ¿no? Habría que ver. Luego también hay otros enfoques, pues la conectividad de las empresas, es decir, el índice de conectividad global, que lo que hacen es que ven en las diferentes
ciudades, qué multinacionales hay, y entonces miran a ver qué relaciones hay con sus filiales, ¿no? Entonces, cuantas más filiales tiene, cuantos más empresas hay en una ciudad que tiene relaciones con sus filiales o con sus matrices, pues está más globalizado. Pues obviamente son todos aspectos de la globalización. Y luego tenemos un índice que se hace en España, que es el Instituto Elcano, el índice Elcano de Percentage Global, que básicamente habla sobre la presencia de los diferentes países, militar, presencia blanda, ¿no? Es decir, pues diplomática, cultural, etcétera, o económica, ¿no? Bueno, como digo, son diferentes mediciones. A ver, estas mediciones, luego también hay estudios de interconectividad financiera y macroeconómica. Estos básicamente no son índices tan al uso, pero lo que buscan es que estudian variables agregadas de países, el PIB, índices de precios, tasas de desempleo agregados, y buscan correlaciones, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ver, pues veo, y correlaciones dinámicas, ¿no? Y pues yo veo que el desempleo en estos países parece que está evolucionando a la vez, ¿no? Pues quizás puedan tener conexiones, ¿no? O el PIB aquí evoluciona a la vez, o aquí no. Entonces, esto a veces, bueno, aquí hay un tratamiento muy sofisticado de datos, pues se usan técnicas muy avanzadas de econometría, y bueno, pues a veces se estudia pues, para ver la transmisión internacional de los shocks económicos, correlaciones entre variables macro. Bueno, hay diferentes estudios que están haciendo por aquí. Bueno, entonces, estos enfoques están bien, es decir, que no estén bien, claro. Muestran la globalización en diferentes dimensiones, hacen diferentes mediciones. Limitaciones que podríamos decir que tienen. Vamos a ver. Bueno, lo primero, muchas tienen un alto nivel de agregación, porque te van a hablar del PIB, del nivel de inversión, del niveles de precios, ¿vale? O sea, siempre son demasiado agregadas, ¿no? Esto es poco austríaco en este sentido. Luego, por otro lado, los estados tienen como un excesivo protagonismo. No siempre, porque algunas están muy centradas, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Pero tienen un excesivo protagonismo porque antes hablaba de Bélgica, pero Bélgica, estos países pequeñitos, salen siempre en los primeros puestos en globalización, porque es que por su tamaño tan pequeño y por su situación geográfica tiene mucha relación, pero igual no están más globalizados. O sea, si Bélgica perteneciera a Francia, pues no estaría en la primera posición. O sea, es una cuestión de tipo sencillamente de que hay un acento en que los países, pues bueno, se miden los países porque en el fondo los datos normalmente están se presentan a nivel país, y entonces claro, ahí hay un sesgo, ¿no? Entonces, bueno, es una metodología válida, por supuesto, pero que a veces muchos autores dicen que hay demasiado a veces sesgo, ¿no?, en este aspecto. Y luego también una cuestión interesante es que solo captan la dimensión efectiva de la globalización, no la virtual. Voy a explicar esto, aunque que esto es una idea muy de Robke, que es el autor en el que nos vamos a basar. Vamos a ver, imaginaos un país que fuera muy eficiente, que en su economía sus empresas fueran las mejores del mundo. O bueno, fueran muy buenas, suficientemente buenas, y quizás no muy interesadas en la exportación, pero que fueran buenas. Y quizás pues no tuviera muchas importaciones ese país, ¿no? Porque entonces tiene o sea, las empresas extranjeras no podrían, o menos empresas extranjeras venderían en ese mercado porque es que ya hay productos de mucha calidad, ¿no? Claro, en la estadística saldría que tienen poca exposición al comercio internacional, pero al igual tienen mucha. Quiero decir que igual es posible vender allí, lo que pasa es que lo hacen tan bien esta gente que es que nadie vende ahí, ¿no? Es decir, que claro, entonces se entiende, ¿no? Es decir, cuando hay a veces intercambios se puede medir, pero lo que no se puede medir son los intercambios que no se producen porque, aunque sí que puede haber una interconexión económica. Bueno, este es un aspecto que ahora desarrollo un poco mejor. Bueno, entonces vamos a proponer una medición alternativa que le hemos llamado índice Robke de la globalización. Entonces, Robke es un economista, vamos a fundamentarlo primero, que estoy seguro que todos habéis escuchado, porque es uno de los grandes, pero quizás dentro de la escuela austríaca no es de los más conocidos. Para ser de los grandes, diríamos que es de los menos conocidos, ¿no? Esto es un economista alemán, es el padre del ordoliberalismo, tiene trabajos de muchos tipos, pero tiene algunos trabajos muy interesantes sobre economía internacional, ¿no? Entonces, justamente en los años 30, él hace una investigación sobre la desglobalización que hay en el periodo entre guerras, ¿de acuerdo? Y luego, en la posguerra, sigue con sus estudios de este estilo, ¿no? Entonces, está basado un poco, o sea, el enfoque que vamos a seguir se basa en los trabajos de este autor, ¿no? Entonces, este autor es muy interesante lo que dice, yo creo que es muy aplicable para los tiempos en los que estamos,
y además tiene una frescura que a veces, una actualidad, y pone acento en algunas cosas que a veces los liberales no... Se olvidan los liberales de estos aspectos. Yo creo que es interesante. Vamos a ver, él dice que para que haya una economía internacional tiene que haber dos condiciones. Uno, lo que él llama el marco internacional metaeconómico estable, o sea, hace falta un marco extraeconómico, que ahora voy a explicar qué es esto, y otro, un orden interno y externo liberal en los países. Vamos por partes. Vamos a ver, es decir, para que surja una economía internacional, ¿vale?, tendrían que darse estas dos condiciones. Esa es la idea, ¿no? Que haya un marco internacional estable, que no económico, ¿vale?, y que luego los países tengan ganas o tengan apertura interna y externa económica, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto del marco internacional metaeconómico? Vamos a ver. Su tesis, y esto es algo que quizás que a mí la verdad cuando lo leí me gustó mucho, es que el mercado no es no es un proceso que se sostenga a sí mismo. Es más, él diría que el mercado solo es una institución antisocial. ¿En qué sentido? Pues que si yo tengo una frutería y me abre una frutería al lado y me bajan los precios de la fruta y pierdo clientes, a mí lo que me sale de las tripas igual es hacer algo un poco feo con el frutero que ha puesto la frutería al lado. Es decir, el sistema de mercado, Robke dice, en cierto sentido, es muy agresivo socialmente, porque genera tensión. Al final es una competencia, ¿no? Entonces, como funciona competitivamente, y entonces él dice, mira, los liberales han sido muy inteligentes en darse cuenta que un orden descentralizado, basado en la propiedad privada, genera grandísimos resultados. O sea, es muy bueno, pero lo que no se han dado cuenta a veces, o sea, pero el error que han cometido muchos liberales, y que yo creo que siguen o seguimos cometiendo a veces, es pensar que este orden en sí mismo es autosostenible. Entonces él dice, no, para que un mercado pueda desplegar ese potencial creativo de división del trabajo y del conocimiento, etcétera, hace falta que haya un sustento, que él llama el marco metaeconómico, que sería un conjunto, pues el marco moral, el marco legal, el marco institucional, el marco político, ¿vale? Es decir, que sean diferentes instituciones que él tampoco termina de definir con muchísima exactitud, ¿no? Es decir, habla pues bueno, de todo eso que nos une en un país, en una comunidad, ¿no? Y eso es necesario para que haya un orden, para que ese orden económico sacarle el potencial que tiene o que se desarrolle, ¿no? Es decir, hace falta esto. Es decir, sería como, si queréis esta imagen, pues como una maceta que hace falta para que puedan surgir pues una planta, un bosque, etcétera, ¿no? Es decir, sería necesario, dice Robke, es necesario, él no usa esta imagen, pero como una base, como un paraguas bajo el que florecen esas relaciones, pero que si no hay ese marco de estabilidad institucional no se van a desarrollar, ¿vale? Entonces esta es su tesis, que yo creo que es muy interesante. Entonces, mira, en los países nacionales esto es fácil que pase. Es decir, en los países nacionales pues hay pues un poder monopolístico, ¿no? Y se van generando pues instituciones, ¿no? Que no solamente que genera el Estado, sino que socialmente hay como un pegamento social que sería pues las tradiciones, los valores, la lengua, la cultura, es decir, todo lo que nos une y entonces eso permite, en los países modernos han permitido que en amplios territorios se desarrolle un amplio margen o sea, es decir, una amplia división del trabajo, porque tú sabes que yo tengo una empresa en Toledo que vende sillas y yo sé que me puedo dedicar a eso, porque sé que en La Coruña pues igual necesitan mis sillas y es que La Coruña va a seguir ahí, es decir, y en La Coruña si vendo las sillas me van a pagar y si no va a venir el Estado o un juez y le meterán en la cárcel a estas personas, o sea que ahí hay una serie de instituciones, ¿no? Dice, en el plano internacional es más difícil que pase, porque si os dais cuenta ahí no hay un metaestado, o sea, no hay un superestado que de alguna manera genera esas instituciones y tampoco hay una única cultura, o sea, es decir, que al final hay muchas tradiciones, hay muchas lenguas, es que no es tan fácil. Entonces, pero igualmente para que se produzca una integración internacional tiene que surgir un marco metaeconómico estable, internacional, ¿vale? ¿Cómo se genera esto? Y es un reto muy interesante. Dice, ¿cómo puede lograrse? Dice, él ve dos posibilidades. Un orden imperial, es decir, que haya una superpotencia que genera un orden de paz suficiente para... Bueno, es un hegemón, es decir, que
que permite que si hay un pirata, pues va con unos barcos y lo hunde, que sostiene instituciones internacionales, que, bueno, pues, genera lazos, es decir, que genera cierta estabilidad. No quiere decir que sea, si hablamos de los Estados Unidos, yo aquí no quiero decir que los Estados Unidos sean hermanitas de la caridad, quiero decir que evidentemente, pues han apoyado guerras, golpes de Estado, o sea, pues, lo que es un imperio, vaya, como todos los imperios, es lo normal, ¿no? Pero se generaría, bueno, él no dice que Estados Unidos sea un imperio, eso, quiero decir, lo interpreto yo, pero bueno, sería una condición suficiente ya, pues un orden imperial puede dar lugar a este marco metaeconómico. Otra posibilidad sería un consenso internacional, que podríamos decir que pudiera ser la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, países que, oye, voluntariamente o por interés se unen, acuerdan unas reglas. Él dice, por ejemplo, que el cristianismo en los últimos siglos de la Edad Media, la Europa cristiana, genera ese mismo orden, por ejemplo, ¿no? Genera un orden pues no imperial, en el que pues hay una cultura única, una lengua única, que sería el latín, porque no lo hablaría mucha gente, pero bueno, genera ahí pues una cultura suficiente, bueno, vale, con unas autoridades morales, etcétera. O también puede hablar del siglo XIX. Este hombre le gustaba mucho el siglo XIX y dice, no, mira, el siglo XIX es verdad que estaba Inglaterra como superpotencia, pero en el fondo tampoco era un hegemón, es decir, que hubo cierta paz, había ciertas instituciones, una cultura común, pues pudo desarrollarse un mercado amplio, ¿no? Bueno, entonces esta primera condición es interesante y, bueno, no entro en esta discusión, pero lo dejo ahí, o luego podemos debatirlo, la cuestión de si este orden metaeconómico internacional pues está ahora mismo no resquebrajado, pero sí pues un poco más debilitado, ¿no? Es decir, la derrota de Estados Unidos en Afganistán, la propia guerra de Ucrania, son eventos que hacen pensar que Estados Unidos ya no es el único player, ¿no? Es decir, que hay otro tipo de bueno, pues de actores, ¿no? Y además está correlacionado que la globalización es más fuerte cuando Estados Unidos es el único actor desde los años 90 hasta la gran recesión. Hay un proceso que muchos autores llaman de hiperglobalización. El único actor, o sea, es que es el rey y señor de todo y todo el mundo, pues los países no es que sean súbditos suyos, pero bueno, pero que igual sí que ha favorecido esa división internacional del trabajo, la fragmentación de la cadena de valor, etcétera. Bueno, eso luego es una cosa que se puede debatir. Bueno, y luego la segunda condición es que la sociedad es la que todos conocemos, ¿no? Es decir, que los estados Rob, que no es anarquista, pero que el Estado esté en sus funciones liberales, ¿no? Tradicionales, es decir, que sí, bueno, defienda la ley, cree un marco estable, llegue a acuerdos, si quieres, de libre comercio internacional, eso sí, todo muy bien, o provea una moneda estable o que sea espontánea o privada, eso a él no le importa. Pero vamos, que los países, tú tienes un orden metaeconómico internacional, pero claro, si dentro de los países la gente no quiere comerciar o no sean las condiciones, pues entonces no va a surgir esa economía internacional, ¿no? La idea sería que hubiera los países, como si fueran células, ¿no? De un sistema más grande, pues tuvieran esa apertura, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces esas serían las condiciones. Voy rápido. Características de este orden, pues sería un orden interdependiente, intercomunicado, ¿vale? De los mercados estarían en comunión, ¿no? En conexión continua. Habría intercambios efectivos y también virtuales, es decir, que aunque no haya intercambios, cuando tú haces algo sabes que en el fondo te puede venir competencia. Es decir, esta idea del monopolio austríaca, de que igual no soy yo el monopolista legal, pero bueno, aunque tengo una posición de dominio en el mercado, yo sé que puede venir competencia, ¿no? Y eso ya es competencia. Bueno, pues que haya una comunidad internacional de pagos, un dinero internacional, pues que haya una movilidad amplia del factor trabajo y factor capital. Esas serían un poco las características que este hombre describe. Bueno, ¿cómo se puede desintegrar la economía internacional? Lo que he dicho, debilitamiento o desaparición de las condiciones necesarias. O se rompe o se debilita ese marco, que ya lo hemos dicho, pues se quiebran consensos internacionales, o el hegemón pierde influencia o poder, o el orden liberal externo e interno, pues se va rompiendo, ¿no? O sea, hay barreras de proteccionismo, el mercado interno está cada vez más intervenido, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esto creo que se entiende bien. Bueno, entonces, manifestaciones de la desintegración, que puede ser esto muy actual, diferencias de precios entre países o diferencias de precios de factores productivos entre países, o sea, es decir, ¿por qué hay diferencias de precios si no hay arbitraje? Eso sería una manifestación de que algo está pasando. Reducción de intercambios económicos, regionalización del comercio internacional, o sea, comercio solo con mis vecinos, regionalización de la inversión internacional, que esto está pasando ahora, onshoring y nearshoring, ¿no? Es decir, bueno, pues yo invierto, pero
pero invierto en Marruecos, no me voy hasta Taiwán, que ya no sé, no soy capaz de, ya no es tan seguro que si invierto en Taiwán en 20 años no hay un problema, pero igual en Marruecos, pues, ¿no? Bueno, no son procesos que pueden estar dándose ahora. Pérdida de eficiencia global, menor estabilidad de mercados internacionales. Bueno, estas son manifestaciones que él ve. Entonces, ¿en qué se basa este índice Röpke de la globalización? Bueno, se basa en una propuesta de Röpke, que él tampoco desarrolla mucho, que sencillamente es ver las diferencias de precios internacionales. Entonces, yo basado en esto, hemos visto que se pueden, lo voy a explicar así ahora muy rápido, pero luego voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que me podáis seguir. Es muy fácil de entender, sencillamente es una cuestión, hemos seleccionado bienes agrarios en diferentes países, en base a las estadísticas de la FAO, que tiene estadísticas por precios, no índices de precios, sino estadísticas de precios de bienes, ¿vale? En dólares internacionales, y el objetivo sería ver la evolución de la media, cómo evoluciona la media de coeficientes de variación de los diferentes precios. Ahora lo explico con un ejemplo que se va a ver mejor, ¿vale? Vamos a ver, entonces, imaginaros este ejemplo tan sencillo, ¿vale? Como digo, es estadística, pero muy, muy básica. El bien A y el bien B, ¿vale? Entonces, el bien A y el bien B en 3 países y en 3 años. A España, Alemania y Francia, ¿no? Entonces, el bien A, resulta que en los 3 países vale siempre 200, ¿vale? Y el bien B, pues en España siempre vale 1, en Alemania siempre vale 2 y en Francia siempre vale 3. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, vamos a ver aquí, esta es la misma tabla, solamente que he añadido aquí tres columnas. Entonces, viendo el precio del bien A. El bien A, su precio medio es 200, estamos todos de acuerdo que si en todas partes vale 200, vale 200. La desviación típica es una variable que lo que nos mide es cuánto se desvía típicamente un dato en relación a la media, que en este caso es 0, porque como pues, todo el mundo, el precio de este bien siempre es 200, pues es 0, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación es el porcentaje de desvío en relación a la media. Entonces, en este caso es 0. 0 entre 200 es 0, ¿vale? Vamos a ver el otro ejemplo. España, 1, Alemania 2, el bien B, y Francia vale 3, ¿vale? Entonces, el precio medio es 2, ¿no? Porque 1 más 2 más 3 entre 3 es 2. La desviación típica media es 1, ¿no? Es decir, típicamente los datos se desvían un punto, ¿vale? Y luego el coeficiente de variación, pues es, bueno, este punto cómo de importante es en relación al precio del bien, ¿no? Es lo que te quiere decir, ¿no? Porque no es lo mismo que se desvíe 1 si el precio es 100 que se desvíe 1 si el precio es 2. Obviamente es más importante cuando el precio es pequeño, ¿no? Entonces aquí el coeficiente de variación sería 0,5, ¿vale? Sencillamente nos indica que hay bastante fluctuación de precios en realidad, ¿no? Bueno, entonces la apuesta de este índice es decir, bueno, vamos a ver, vamos a seleccionar el bien A y el bien B. En el índice habría que seleccionar más bienes, ¿no? Pero esto es un ejemplo. Entonces, el bien A, pues su coeficiente de variación todos los años ha sido 0, 0, 0. Y en el bien B es 0,5, 0,5, 0,5. Pues bueno, entonces el coeficiente medio, hacemos la media, y entonces es 0,25. ¿Se entiende? 0,25, 0,25, 0,25. Entonces, bueno, se puede representar esto en un gráfico, y aquí se vería que la coordinación de precios entre estos 3 países, España, Francia y Alemania, en estos 3 años, pues no ha tenido cambios. O sea, obviamente hubiera que haber seleccionado más bienes, lógicamente, pero en este ejemplo pues no ha tenido cambios. Vemos otro contraejemplo. He cambiado los precios del bien A, ¿vale? Es decir, ahora son distintos. En España 240, luego 260, luego 200, en Alemania 200, 180, 200, o sea que ya es diferente, ¿vale? Los precios ya no son los mismos. El bien B lo he dejado igual, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí en el bien A se calculan los precios medios, que sencillamente es la media de precios de los 3 países en cada año, 188, 200, 183, ¿vale? La desviación típica, pues se calcula, es decir, cómo típicamente cuánto se desvía el dato respecto a la media, ¿no? Y luego se saca la desviación típica, que es la relación, bueno, cómo de importante es esto en relación al precio, ¿no? Y aquí salen, pues, 0,31, 0,26, 0,42, ¿no? Y luego aquí, de nuevo, sale, pues, esto es lo mismo de antes, 0,5, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es el coeficiente de variación, se ponen aquí el bien A, que tiene un coeficiente de variación variable, ¿no? Que vamos viendo que va siendo variable, y el bien B, pues en este ejemplo es estable, ¿no? Entonces, se hace la media y salen estos datos, y entonces esto gráficamente pues nos daría este gráfico. ¿Qué quiere decir este gráfico? Pues mira, que de 2015 a 2016 parece que ha habido como más coordinación, la variación media de los precios ha sido menor. Y luego parece que aquí ha podido pasar algo, en 2017 ha pasado algo, porque por lo que sea, los precios en un sitio han sido unos y en otros han sido otros, pero no ha habido un proceso de arbitraje, ¿vale? El arbitraje ha sido menor, ¿vale? Sería un poco la idea. Bueno, si se entiende, espero que se entienda, paso a explicar
una aplicación, ¿vale?, a la realidad europea, pues 8 aplicaciones si queréis, con datos de la FAO, ¿vale?, para diferentes países y para diferentes bienes. En general he seleccionado 10 bienes, 10 o 11 bienes, en algún caso 9. Se pueden haber seleccionado más, por supuesto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de... por ejemplo, esto va desde el año 91 hasta el 2020, o sea, 30 años, que podíamos presumir que es entre 4 países: España, Francia, Alemania y Austria. Se seleccionan varios países, bienes, avena, huevos, fresas, maíz, manzanas, patatas, peras, bueno, diferentes bienes, ¿vale? Toda la misma unidad, toda la misma fuente. Y entonces, bueno, se ve que la fluctuación, bueno, pues obviamente no todos los años la fluctuación es la misma, pero la fluctuación es similar. O sea, se ve, es curioso, pero en estos 30 años, en estos 4 países, no hay una mayor coordinación entre precios. Es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí, si los países los cambio, entonces veo aquí Inglaterra, Francia, Alemania y Dinamarca, bienes parecidos, voy a seleccionar exactamente los mismos, pero bueno, bienes muy parecidos, y aquí sí que se ve que la coordinación va mejorando. Es decir, aquí en el 91 hay una fluctuación media del 20% en relación a los precios, y aquí pues del 17%. ¿Por qué puede ser esta diferencia? Bueno, esto ya son pues el trabajo empírico. Pues puede ser que aquí hay comercio marítimo y es más ágil que aquí, entre estos países, que lo que hay es un comercio por tren y camión, y claro, son bienes que a veces son perecederos. Las fresas, pues igual no te llevan las fresas españolas a Austria, por ejemplo, ¿no? O sea que puede ser que efectivamente aquí puede decirnos, bueno, el euro igual no tiene tanto efecto integrativo, pero quizás pues el comercio marítimo sí que ha mejorado mucho la eficiencia y las posibilidades de arbitraje han aumentado, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué pasa si seleccionamos bienes que son no perecederos, como los cereales? Es decir, aquí seleccionar trigo, avena, centeno y cebada, que son bienes muy fácilmente que no se estropean al poco tiempo, ¿no? Sino, bueno, pues entonces aquí sí que se ve, fijaos, bueno, aquí he puesto todos los precios, aquí ya hay diferentes países: Portugal, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Polonia y Letonia, ¿no? Pues sí que se ve que el precio medio tiende a bajar, y se ve que las fluctuaciones son menores. Si veis, el precio medio es la línea discontinua, y se ve que sí que la media es decir, existe menos fluctuación. O sea, con el paso del tiempo, desde el año 2001 a 2020, hay como menos fluctuación. Probablemente está muy condicionado por el tipo de bienes, pero aquí sí que vemos que hay una mayor integración. Si de pronto vemos, esto en el fondo era lo esperable, que de pronto a partir de 2015 empiezan a aumentar las diferencias de precios, es porque algo está pasando. No te digo si son aranceles o no aranceles, pero algo está pasando. Igual es la actitud de la propia gente. No lo sé. Entonces, la idea de este índice no es tanto basarse en mediciones objetivas de condiciones institucionales, sino el resultado de la integración. Entonces, si tú observas que hay más coordinación, es porque hay más acercamiento entre los países. ¿Que observas que hay menos? Pues eso quiere decir que evidentemente algo está pasando, ¿no? Puede haber algún tipo de... Se está resquebrajando el marco metaeconómico, está habiendo más proteccionismo interno, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Por ejemplo, aquí podemos ver el Brexit. Bueno, el Brexit, quiero decir que el Brexit desde hace 3 años, ¿no? Pero, bueno, estos son, otra vez, 10 bienes seleccionados entre las correlaciones España-Francia... España, Gran Bretaña, Francia, Gran Bretaña. ¿Cómo es la coordinación? Entonces se ve, es curioso, pero se ve que la proximidad es importante, o sea, no es, bueno, que ya lo habíamos visto antes, o sea, que la coordinación entre precios entre España y Inglaterra o Gran Bretaña es peor que la entre Francia y Gran Bretaña, como en parte es normal. Y bueno, sí que se ve que pues en los años de Brexit, que bueno, que estos son datos de 2022, sería bueno verlos de 2021, claro, que es que esos no los tenía. Parece que hay una tendencia al alza, pero bueno, habrá que ver si esto se mantiene o no. Pero bueno, vale. Vamos a ver, por ejemplo, la integración en Europa del Este. Aquí están seleccionados Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Polonia y Rumanía. Entendiendo que estos países, pues bueno, pues son hermanos, ¿no? Porque están ahí todos en la misma frontera, y sí que se puede apreciar cierta integración con el paso del tiempo, ¿no? En estos países se ve que hay un poco más. Aunque fijaros que antes estábamos hablando de fluctuaciones del 20% y ahora es del 40%, o sea que claramente la Unión Europea está más integrada que esta zona de Europa del Este, como es normal, ¿no? Bueno, aquí, sin embargo, si lo que seleccionamos son países de Europa del Este que han sido integrados en la Unión Europea,
se ve que las ganancias, pues partimos de un 40% casi, pero luego es un 30% de fluctuación, o sea que hay una integración mucho más rápida. Bueno, en parte, claro, si esto fuera luego al revés, porque ahora hay una desunión europea, ¿no?, que puede ocurrir, por ejemplo, echamos a Hungría, o lo que sea, que está habiendo tensiones, pues probablemente sería de esperar que estos índices reflejaran una mayor... Bueno, ya estoy acabando, ¿eh? Luego aquí, por ejemplo, una cosa que me ha parecido muy curiosa es que, bueno, aquí claro, esto es viva la creatividad, ¿no? ¿Cómo es la relación entre Bielorrusia y Rusia y España y Lituania, ¿no? Entendiendo que Bielorrusia y Rusia son países vecinos y España y Lituania están muy lejos, ¿no? Pues bueno, pues la verdad es que es una relación parecida, es decir, que los precios entre España y Lituania están más o menos igual de coordinados que los que tiene Rusia y Bielorrusia, lo que es algo sorprendente. Y si seleccionamos Rusia y Ucrania, y España y Lituania, se ve, que España sería la línea roja, que Lituania y España tienen una coordinación mejor de precios, están más integrados que Ucrania y Rusia, que es algo sorprendente. Sería interesante ver, por ejemplo, pues no se ve que desde 2014, que es cuando hay este cambio de gobierno en Ucrania, no se ve que haya habido, por ejemplo, una mayor desintegración entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, sería un dato. Bueno, que son pues algunos estudios que podrían haber hecho muchos más. Fortalezas y limitaciones de este índice. A ver, que no pretende sustituir a las otras mediciones, sino que es una visión pues, que creo que puede aportar valor. Bueno, es una visión microeconómica, que no es algo que se haga en los índices normales. El cálculo es muy sencillo, muy sencillo. Recoge esa dimensión virtual de la globalización, porque, por ejemplo, vamos a ver, una cosa que se habla mucho ahora es, con las nuevas tecnologías, es posible que haya, por ejemplo, producción que se puede hacer ahora localmente en los países ricos, ¿no?, por la robotización, etcétera. Claro, eso en los índices más tradicionales, que solo miden la parte más efectiva, sería una desglobalización, pues porque hay menos inversión internacional. Pero aquí no tiene por qué. O sea, si tú ves los precios que están igualmente coordinados, pues bueno, pues eso quiere decir que sigue todo bien integrado, que no está pasando nada raro, ¿no? Bueno, permite hacer diferentes análisis. Podemos hacer este estudio para Ávila y Madrid. Es decir, no se limita solo a países. Puedes hacer en diferentes mercados, no hay ningún problema. Se puede hacer con mercados financieros también, se puede hacer con lo que nos dé la gana. Limitaciones, porque también las tiene. A ver, solo recoge la dimensión económica. La globalización no solo es economía, ¿vale? Esa es una limitación que tiene, obviamente. Se suele poner que un índice muy potente, por ejemplo, es el índice de desarrollo humano, porque te recoge PIB per cápita, te recoge esperanza de vida y te recoge años de educación. Entonces, te recoge tres cosas que tienen que ver con el desarrollo. Bueno, pues es verdad, pues aquí solamente hablamos de economía. Los datos son muy difíciles de conseguir. Eso es una cosa que, bueno, no sé, igual alguno me levanta la mano. No, son facilísimos. Miren, en esta página web tienes todos los datos, pero no es fácil. Aunque en el fondo los diferentes países, cuando hacen sus estadísticas, cogen datos, pero luego esos datos pues no los comparten. Lo que te comparten son las medias, y esto no nos vale, las medias no. Lo que nos vale son los datos específicos de los bienes, o sea, las medias del precio de un bien, no de bienes agrarios, sino de un bien específico. Y además tiene que ser una institución que te presente los datos en una misma unidad de medida, etcétera, porque si ya tienes diferentes fuentes es un lío. Entonces yo reconozco que no es fácil. La FAO sí que te publica, pero luego también, claro, los bienes agrarios pues no están en todos los países. O sea, el trigo no se produce en Asia, por ejemplo. Entonces, bueno, es una dificultad que tiene. Otro problema que puede tener es que, claro, si hay un mercado cartelizado, por ejemplo, en España hay un cártel tremendo de bienes agrarios, pues te van a salir que los precios no hay un arbitraje. Entonces puede ser que, claro, me estoy enfocando en los precios agrarios y es que realmente, pues en el fondo, en todo lo demás sí que hay mucha integración. O sea, evidentemente, pues no son mediciones perfectas, ¿no? Bueno, conclusiones, ya pues recapitulo, que ya he hablado mucho tiempo. Bueno, estamos en un proceso ahora mismo global que está en cuestión y, bueno, pues la verdad es que la Escuela Austríaca puede también desarrollar sus propios elementos de medición. Y nada, pues muchas gracias, que pretenden complementar a los demás. Pues nada, muchas gracias y también cualquier aportación crítica es más que bienvenida. Bueno, yo creo que hay tiempo para alguna pregunta o alguna observación. No sé si hay. Yo quiero una también. Paco tiene... Vale, bueno, vamos a dar oportunidad a Vicente. Yo voy a intentar ser rápido para que Paco también si quiere hablar algo. Vale, pues enhorabuena, David. A mí me ha gustado mucho. No voy a entrar, o sea, no quiero comentar tampoco nada del índice en concreto porque igual tendría que pensarlo un poco más, pero son solo dos cosas que se me ocurren así
Primero, cuando has comentado el tema, igual esto es más del lado teórico de Ropke y demás, el tema del orden internacional y eso, que has dicho que se necesita un marco metaeconómico. Muchos pueden tender a pensar que eso necesita de un macroestado o una cosa así, que no es lo que seguramente diría Ropke, ni mucho menos, pero así ideas que se me ocurren de cosas que ya existen, como por ejemplo son las normas Incoterms, que son normas que sirven para el comercio internacional, están bien prefijadas, son simples y estipulan muy bien el tipo de responsabilidades para temas de comercio internacional. O después también otra institución como puede ser el arbitraje internacional, que cada vez se usa más, ¿no? O sea, digo, como instituciones espontáneas que funcionan ahí en el orden internacional. Y luego el tema de que proponga un índice, a mí me gusta mucho. Al final es fundamental para el lado histórico, digamos, del análisis de datos, que todos aquellos que creen que eso no es austríaco, pues se equivocan. O sea, evidentemente hace falta, y los austríacos, digamos, Mises lo decía, ¿no? La historia es fundamental y se puede aplicar estadística, Menger también, y eso es clave, ¿no? Entonces está muy bien que se desarrollen desde la escuela austríaca este tipo de aportaciones, también para quitarnos un poco el típico estigma, ¿no? Entonces, pues a mí se me ocurre, el año pasado hice una presentación que era sobre una cosa que habían desarrollado de complejidad en Harvard y el MIT, que era usando grafos, redes y cosas así, y se basaban en datos de exportaciones y de alguna forma intentaban medir la complejidad de los países basado en datos de comercio internacional. Entonces, igual por ahí también tiene que ver un poco con la complejidad, puede desarrollarse, no tengo ninguna idea, pero es simplemente lanzar la idea, ¿no? Igual puede desarrollarse por ahí alguna forma también de medición, sería evidente un poco más complicada, pero ya se hace con datos de exportaciones, o sea que puede que por ahí pueda haber algo, simplemente la idea. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho tu charla, David, y me ha gustado muchísimo el comentario de Vicente. Por añadir, ¿por qué solo precios agrarios? Meter muchos más, porque puede haber lo que se llaman los bienes estratégicos que cada país protege porque realmente son estratégicos para ellos, o porque hay un grupo de interés local y una serie de intereses creados lo más poderosos. Entonces, tener distintos índices con distintos precios te puede reflejar, ay, mira quién manda en este país, o mira qué produce este país, que quieren protegerlo por lo que sea. Luego, ver también contrastes de precios entre zonas presuntamente integradas. Unión Europea, ¿es realmente un mercado único o no? ¿Qué pasa? Es que se me ocurre la directiva Bolkestein, que hace muchísimo que no se habla de ello, cómo lo lograron los sindicatos y distintos grupos de interés parar integración de ciertos servicios, no ya bienes, sino servicios que realmente son transables, en el sentido que se pueden dar a distancia, pero han conseguido pararlo. Entonces, ver no solo bienes, sino también servicios. Y luego una pregunta, ¿habéis considerado paridad de poder adquisitivo al ver los precios? Es decir, ¿qué precios consideras? ¿Precio minorista? ¿Precio mayorista? ¿Que no hay distorsiones de todo eso? Muchísimas gracias por las preguntas, empezando por Vicente. A ver, claro, Ropke, cuando tú le lees, es muy mezcla lo positivo con lo normativo, o sea, lo que él ve con lo que a él le gustaría. Entonces, en el fondo, siempre te diría, el orden económico tiene que ser por consensos y tiene que ser como lo del siglo XIX, ¿no? Hombre, lo del macroestado efectivamente sería lo del orden imperial, o sea, sería una situación en la que hay un hegemón que igual no lo controla todo, pero controla bastante, ¿no? Lo que tú dices, tienes mucha razón, claro que sí, es decir, habría muchas instituciones internacionales como por ejemplo los Incoterms, los sitios de arbitraje, todo eso son manifestaciones de ese marco metaeconómico internacional, aunque si quieres es más específico, ¿no? Es muy cercano a lo económico, pero sí, claro, son manifestaciones de que hay diálogo, de que hay instituciones, o sea que sí que sería efectivamente una muestra de ese marco, o sea, lo podríamos tener ahí. Hombre, como liberal, diría, yo prefiero un orden basado en el consenso internacional. Y si quieres, alguno diría, pues yo no me gusta la Unión Europea. Bueno, a Ropke tampoco, Ropke de hecho lo odiaba. Él le gustaba, pues eso, países nacionales que pues consensúan tácitamente o explícitamente una serie de instituciones y se respeta en los acuerdos, hay un patrón oro internacional, o sea, todo es lo que le gustaba a él. Pero bueno, yo sencillamente aquí, la teoría, si quieres más positiva, positiva no es que sea positiva, sino descriptiva, sería pues que necesitas o consenso o fuerza. Pero sí, lo que tú dices es cierto. No sé si había otra cosa o consideración que decías. Lo otro que había dicho era como
Ah, sí, claro, muy interesante. Bueno, vamos a ver, por supuesto, porque las manifestaciones de la desintegración, claro, aquí nos hemos fijado en los precios finales, pero claro, sí, por regionalización, y además esto, por ejemplo, sí que se hace. Es decir, el nivel, por ejemplo, de especialización que tiene la balanza de pagos de un país. Eso se ha visto que en los últimos años ha podido reducirse. La regionalización, eso se está midiendo. O sea que efectivamente son diferentes mediciones que complementan muchísimo y estaría muy en el espíritu en este espíritu de decir, bueno, oye, si yo estoy viendo, que es como se ha visto en los últimos años, que cada vez la gente comercia más con sus vecinos que con... O sea, que ahí hay un sesgo, pues evidentemente eso es un mal síntoma, eso es un síntoma de regionalización, o el onshoring, etcétera. O sea que todo eso serían diferentes formas de medir el mismo fenómeno. Sí. En relación a lo que dice Paco, pues es muy buena idea, efectivamente, seleccionar varios bienes, yo creo que está muy bien. Claro, el tema son los datos, es decir, cómo encontrar los datos. Sencillamente, en este estudio se ha hecho una aplicación con los datos que había a disposición, pero os pido que si os ocurren otros datos, sería muy interesante meter servicios, que no es tan sencillo encontrar, y efectivamente en este estudio se han usado precios al productor en dólares internacionales, como la fuente estadística es la misma, pues han seguido un mismo criterio. Entiendo que no hace falta que sea con poder adquisitivo, porque lo que estás viendo no es tanto el precio absoluto como la fluctuación. Entonces, lo mismo te da que aquí valga 10 y en el otro sitio 100, si cuando aumenta un 10%, aumenta un 10% de los dos lados. O sea, lo importante es que cuando hay una diferencia significativa en muchos bienes, ¿por qué está pasando eso? O sea, yo diría eso. Pero sí que efectivamente tiene muchas dimensiones. Ver cómo interactúan los mercados, quién manda ahí, o sea, sí, tiene muchas aplicaciones, sí, correcto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias y perdonad que creo que igual me he extendido demasiado. No, ni mucho menos. Muchas gracias, David.